En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridísimos oyentes, a continuación escucharán una meditación de un texto de uno de los padres de la Iglesia. Pero antes de comenzar, quiero recordarles qué es meditar y quiénes fueron los padres de la Iglesia. La meditación es una forma de oración, una manera de hablar con Dios. Los comentarios que escucharán quieren convertirse en una ayuda para que puedan comunicarse con el Señor en una charla filial, cercana y cariñosa. ¿Y quiénes fueron los padres de la Iglesia? Fueron pastores, obispos en su mayoría, que vivieron los primeros siglos de la Iglesia. Y ellos, en su predicación, en su enseñanza, en sus escritos, tuvieron que dar respuesta a cuestiones y dificultades morales y teológicas en ambientes muchas veces convulsionados por persecuciones, conflictos internos, por herejías y cismas. Y ustedes dirán, ¿y por qué puede ser conveniente meditar con textos de los padres de la Iglesia? Te voy a responder con la instrucción sobre los padres de la Iglesia en la formación sacerdotal, un documento de la Congregación para la Enseñanza Católica. Este documento nos dice que los padres de la Iglesia son testigos privilegiados de la tradición de la Iglesia. También que los padres fueron intérpretes de la Sagrada Escritura. Los padres tuvieron una ciencia teológica extraordinaria, fueron maestros de vida espiritual y apostólica. Y también los padres de la Iglesia fueron santos y sus escritos constituyen un verdadero tesoro para la Iglesia. Por estos motivos, comencemos nuestra meditación hoy con una oración introductoria que dice así: por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Queridos hermanos, vamos a hacer nuestro rato de oración el día de hoy y vamos a hablar sobre la oración y aprovecharemos un texto de San Juan Clímaco, un padre de la Iglesia, conocido por este apelativo que deriva de la transcripción latina de La Escalera y es tomada del título principal de su obra, La Escala del Paraíso. San Juan Clímaco habría nacido alrededor del año 579 y entró en el monasterio del monte Sinaí a la edad de los 16 años. A los 20 años hizo su profesión religiosa, según la regla del monasterio, y Dios le favoreció con un don muy particular, que es el don de las lágrimas. Y San Juan Clímaco subió a tal grado
su fama de santidad que los monjes del monasterio le eligieron como abad hacia sus 60 años. Respecto de su muerte, podemos decir que fue aproximadamente hacia el año 649. San Juan Clímaco es doctor universal y en su libro más famoso, Escala del Paraíso, que tiene una gran riqueza interior y tuvo una enorme difusión, el santo desarrolla la idea de la ascensión del alma bajo la guía del Espíritu Santo hasta conseguir la identificación, la semejanza con nuestro Señor Jesús. Esta obra está dividida en 30 escalones perdón, y tiene dos partes. La primera parte nos explica el santo cómo debe realizarse la lucha contra los vicios y consta de 23 capítulos, de 23 escalones. Y la segunda parte gira en torno a la manera de conseguir o de adquirir las virtudes, que esta parte tiene 7 capítulos. Bueno, hoy nos detendremos en el escalón número 28, en el que el santo nos habla de la oración y nos muestra justamente cómo a través de ella podemos unirnos a nuestro Padre Dios. Y el texto dice así: la oración, como bien expresa su nombre, es diálogo del hombre con Dios, unión mística. Según los efectos que la caracterizan, es el apoyo del mundo y reconciliación con el Señor, es fuente de lágrimas y propiciatoria de nuestros pecados, defensa de la tentación y baluarte ante las contradicciones, victoria en la lucha, alimento de los seres incorpóreos y alegría en la espera. La oración, sigue describiendo el santo, es actividad que no finaliza jamás y fuente de virtud, forjadora de carismas y del progreso espiritual, alimento del alma y luz de la mente. Reza con toda sencillez, como hicieron el publicano y el hijo pródigo, que se dirigieron a Dios misericordioso. No te afanes en mirar con minuciosidad las palabras que debes usar en la oración. Y a continuación el santo, en los renglones seguidos o siguientes, explica cómo la oración tiene que ser sencilla, ¿no? Cómo uno tiene que dirigirse a Dios con palabras como las que utiliza uno habitualmente con las personas que quieren, ¿no? Y sigue diciendo: después, no abuses de la libertad confiada, aunque hayas alcanzado la purificación. Es más, acercándote a Dios con gran humildad, podrás obtener la más alta libertad. También, si te encontrases en lo alto de la escala de la virtud, continúa rezando para que sean perdonados tus pecados, como hizo San Pablo, que asemejándose a los pecadores exclamaba: yo soy el primero de ellos. Y más adelante nos dice: ¿a quién tengo yo en los cielos? Fuera de ti nada deseo sobre la tierra. Esto es el Salmo número 73, versículo 25. Y nos dice San Juan Clímaco que esto es justamente lo que persigue la oración. Si unos aspiran a la riqueza, otros a la gloria u otra posesión, mi bien es estar apegado a Dios, único fundamento de mi esperanza. La fe es la que otorga las alas a la oración, pues de ningún otro modo podrá volar hacia el cielo. Y más adelante: ¿qué bien más sublime puede existir al de estar unido con el Señor y perseverar en esa unión interrumpida con Él? Quien se encuentra protegido por la oración no deberá tener miedo de la sentencia del juez divino, como le sucede al condenado aquí en la tierra. Por eso, si eres sabio y no corto de vista, al recuerdo de ese juicio podrás fácilmente alejar de tu corazón
las ofensas recibidas y todo rencor, las preocupaciones por los negocios terrenos y los sufrimientos que se derivan, la tentación de las pasiones y de todo género de maldad. Con la súplica constante del corazón, prepárate a la oración perenne de los labios y rápido avanzarás en la virtud. Y el último párrafo que les quiero leer de este texto de San Juan Clímaco dice así: no todos tienen las mismas dotes, ni según el cuerpo ni según el espíritu. Para algunos va bien la oración más breve, para otros es mejor la larga. Por eso, recoge todas tus fuerzas y Dios se ocupará en cómo enseñarte a rezar. Bueno, está aquí entonces el texto de San Juan Clímaco, este padre de la Iglesia. ¿Y qué podemos aprender, qué podemos rescatar, qué podemos aprovechar de este sermón que nos habla de la oración? Primero, el santo define muy bien lo que es la oración, diciendo que la oración es diálogo del hombre con Dios, unión mística. Y efectivamente, es esa relación entre el hombre y su Padre Dios. Pero recordarán, quienes hayan leído el Catecismo de la Iglesia Católica y, en fin, quienes hayan leído un poquito de espiritualidad, sabrán que la oración siempre es respuesta del hombre, porque el protagonista, el que da el primer paso, por decirlo de alguna manera, es Dios que se dirige al hombre. Y el hombre es el que responde con la oración, el hombre es el que al hacer oración aprovecha, digamos, esa invitación, esa llamada de Dios. La oración es fundamentalmente un don de Dios, que hoy, bueno, podemos aprovechar para pedir. Dios mío, dame este don, este regalo, este favor, ayúdame a ser un hombre de oración, que sepa responder a tu invitación, que sepa responder a tu llamado, que sepa dedicar ese tiempo que te mereces, Señor, porque eres nuestro Creador, porque además te debemos la existencia, la permanencia en la vida. Señor, que no nos dejemos llevar por esa vida que a veces se va acelerando, y una cosa y otra y otra y otra, y resulta que pasa a veces que las cosas que son para Dios, o que se refieren a Él, como la oración, pasa al último momento, o incluso a veces pasa y no se consigue tener ese tiempo de diálogo, de conversación, de respuesta a la invitación que Dios nos hace para estar con Él. Por eso pidámosle al Señor la oración, el don de la oración, y nosotros también, por otro lado, hagamos el propósito de hacer el esfuerzo, porque rezar siempre constituye un esfuerzo. En el Catecismo también se habla del combate de la oración. Supone esfuerzo porque uno está cansado, porque uno a veces padece de la pereza, porque no es fácil organizarse el tiempo por las ocupaciones o el trabajo, en fin, hay mil motivos o tentaciones para dejar la oración. Por eso uno tiene que hacer el esfuerzo para dedicar al Señor todos los días un rato para hablar con Él, para agradecerle, para pedirle, para adorarle, para pedirle perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados. El santo nos dice que la oración es apoyo, que es reconciliación, que es fuente de lágrimas y una manera de pedir perdón por nuestros pecados, que es defensa de las tentaciones y baluarte ante las contradicciones. Qué duda cabe, todos estos adjetivos, todos estos calificativos de la oración, todos estos predicados de la oración son muy verdaderos, porque efectivamente nosotros nos apoyamos en la oración para poder tener una vida espiritual. A través de la oración nos reconciliamos con el Señor y a través de la oración pedimos perdón por nuestros pecados. Gracias a la oración podemos resistir la tentación y tenemos la fortaleza para conseguir llevar adelante las contradicciones o las cruces que Dios nos envíe. También nos dice el santo que es victoria, que es alimento, que es alegría,
que es una actividad que no finaliza jamás, porque efectivamente nosotros deberíamos siempre rezar. Y de hecho el santo más adelante nos dice que si uno efectivamente ya ha llegado a un cierto nivel de vida espiritual, de vida interior, de trato con Dios, de oración, dice, no abuses de la libertad, ¿no? Continúa rezando. Realmente sería un verdadero error decir, bueno, yo ya he alcanzado una cierta vida espiritual, yo ya he alcanzado una cierta virtud, bueno, hasta aquí llegué. No, el santo nos dice que tenemos que continuar rezando, que no podemos abandonar la oración, que tenemos que hacer oración siempre. La oración es una actividad que no finaliza jamás, dice el santo, que es fuente de virtud. Te decía que también nos explica cómo la oración tiene que ser sencilla, ¿no? Porque efectivamente no hace falta palabras complicadas, discursos prosopopélicos, no hace falta dirigirse a Dios de una manera así difícil, sino que nosotros nos dirigimos a Dios de una manera muy respetuosa, pero a su vez muy cariñosa, muy cercana, como un padre como un hijo a su padre, por ejemplo, o un hermano, alguien que uno quiere mucho. Así que es importante contarle con nuestras palabras aquello que nos preocupa, aquello que nos alegra, aquello que nos entristece, aquello que nos angustia. Es bueno que le contemos al Señor nuestros proyectos, nuestras aspiraciones, nuestras metas, las alegrías. O sea, al Señor le gusta que nosotros compartamos con Él todos los temas de nuestra vida. ¿Y qué más nos dice el santo? Nos dice San Juan Clímaco también que nosotros en la oración perseguimos justamente llegar a Dios, ¿no? Dice, si unos aspiran a la riqueza y otros a la gloria o a otra posesión, mi bien es estar apegado a Dios. O sea que nuestra meta más importante en la vida, lo sabemos, aunque a veces no seamos muy consecuentes con esto que sabemos, nuestra meta más importante en la vida es estar muy cerca de Dios, aquí, para después justamente poder alcanzar una eternidad junto a Él. Y pocos lugares existen tan propicios, tan oportunos para estar con Dios como es la oración, ¿no? La oración. También la Eucaristía, bueno, la Eucaristía evidentemente se convertirá en un rato de oración también, ¿no? Entonces estamos con el Señor, cuando hacemos oración estamos con Él. Y el santo nos dice también que la fe es la que otorga las alas a la oración, pues de ningún otro modo podrá volar hacia el cielo. Evidentemente la persona que reza tiene fe, cree. Difícilmente alguien vaya a rezar sin fe, sin creer en Dios, sin aceptar lo que Él nos ha enseñado, lo que Él nos ha revelado. Y es justamente la fe, digamos, la fuente de la oración. Yo hago oración, me dirijo a Dios porque justamente yo sé, yo creo en lo que Él me enseña, en lo que Él me ha dicho. Yo creo en su existencia, creo en su revelación, en lo que nos ha dicho a través de la Sagrada Escritura y la tradición, lo que nos dice la Iglesia sobre quién es Dios, cómo es Dios. Por eso la fe es muy importante. La fe nos lleva a la oración. También la oración enriquece la fe. Es un círculo virtuoso que debemos fomentar. También nos dice el santo que no existe nada más sublime que estar unido con el Señor y perseverar en esta unión, ¿no? Quien se encuentra protegido por la oración no deberá tener miedo a la sentencia del juez divino, porque evidentemente quien hace oración, ¿por qué va a tener miedo del juicio final? Porque además quien hace oración, justamente al hablar con Dios, al hacer examen de conciencia, al conocer la propia vida, en fin, uno sabe de qué cosas tiene que pedir perdón, de qué cosas tiene que arrepentirse, y cuando uno efectivamente se duele por esas faltas, por esos pecados, realmente tiene ese arrepentimiento, puede estar convencido que efectivamente el Señor perdona, que es un Padre que perdona siempre.
Nosotros los cristianos, nosotros los católicos, además sabemos que para tener esa seguridad del perdón divino nos acercamos al bendito sacramento de la confesión, donde el sacerdote allí, en nombre de Jesús, dice: yo te absuelvo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y si nos hemos confesado bien, podemos tener la completa seguridad de que efectivamente se nos ha borrado toda esa culpa que, si era grande, podía llegar a merecer la condenación eterna. Por eso, que en esa oración, ¿por qué va a tener miedo al juez, ¿no? Si efectivamente a través de la oración llega ese conocimiento de Dios y ese conocimiento de uno mismo, que le lleva justamente a saber uno quién es, a pedir perdón por lo que uno debería hacer y no lo consiguió, etcétera, etcétera, etcétera. También nos habla el santo que con la súplica constante del corazón nos vamos a preparar a esa oración perenne de los labios y que rápidamente avanzaremos en la virtud. Y es verdad, o sea que uno le pide a Dios: Dios mío, ¿cómo puedo hacer para ser más virtuoso, más amable con los demás, más caritativo, más paciente? ¿Cómo puedo ser más justo con todos? ¿Cómo puedo ser más prudente? Señor, ayúdame a vivir la virtud de la laboriosidad para trabajar con rectitud de intención, trabajar muy bien, hacer profesionalmente mis labores. En fin, uno quiere avanzar en la virtud, y quiere avanzar en la virtud por amor a Dios y por amor a los demás, no por amor propio, porque efectivamente aquello no sería virtud, si estuviera impulsado por la soberbia o por la vanidad. Nosotros queremos avanzar en la virtud, mejorar por amor a Dios, por amor a los demás. Aprovechemos la oración. En la oración para pedir, en la oración para examinarnos, en la oración para agradecer, y allí el Señor nos dará la virtud, porque verá que justamente ese hijo suyo se empeña por vivir esas virtudes, se empeña por pedirlo en la oración, se empeña por hacer su examen de conciencia, pone esfuerzo por mejorar. Así que hagamos la oración si queremos crecer en virtud, siguiendo este consejo de San Juan Clímaco. También nos dice aquí, y con esto vamos terminando la oración, ¿no?, que no todos tienen las mismas dotes, ni según el cuerpo ni según el espíritu. Para algunos va bien la oración más breve, para otros es mejor la larga. Y a veces uno me preguntará: bueno, ¿y cuánto tiempo de oración es lo que tengo que hacer? Y bueno, a cada uno lo que le inspire el Espíritu Santo, ¿no? Quizá para ayudar al Espíritu Santo o para poder escucharlo mejor es bueno acercarse al confesor o aquel con el que hablamos de estos temas espirituales, al director espiritual, y que nos vaya guiando diciendo: bueno, ¿cuánto tiempo de oración? ¿Cómo la hago? ¿No? Y ya nos irán enseñando, aunque el gran maestro es el Espíritu Santo. Bueno, a la Virgen María, esposa del Espíritu Santo, le pedimos entonces que nos ayude a crecer en vida interior, a ser almas de oración. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiración comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.